Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Historia y Geografía 2. Mi nombre es Nicolás Barreto y como les comento siempre, voy a ser su profe en toda esta área de ciencias sociales y estoy en varias materias, así que posiblemente me conozcan y si no, bueno, me van a ir encontrando eh, en otras áreas también, ¿sí? Bien, para comenzar, ¿sí? Mi idea es ir haciendo siempre un breve repaso por lo que se vio en la clase número 1 de Historia y Geografía 2. Si bien tienen los videos y pueden ir repasando, bien, la idea es tocar contenidos eh, muy, muy simples y muy por arriba, porque tienen la clase en donde se desarrollaron, pero bueno, la idea es refrescar la memoria, ¿sí? Lo que estuvimos viendo en lo que sería la clase número 1, estuvimos analizando de las causas que desencadenaron en la revolución. Algo que no aclaré, y bueno, lo vuelvo a aclarar ahora, es en qué consistió en sí la revolución de mayo de 1810. Y lo primero o lo más importante que tenemos que destacar a la hora de hablar de esto es que la revolución significó romper lazos, ¿sí?, de dependencia, por así decirlo, y de dominio que estaba ejerciendo la corona española eh, con América, ¿sí? Ahora, ¿qué fue lo que estuvimos analizando? Básicamente, ¿cuáles fueron las causas que generaron que se quiera romper esos lazos? ¿Sí? Estuvimos viendo el agotamiento del oro americano, ¿bien? Lo que llevó a una serie de medidas conocidas como las reformas borbónicas a ejercer una mayor cantidad de presión sobre el sector que más dinero tenía o el único sector que tenía dinero en América, que eran los criollos. Los criollos estaban despojados de acceder a cargos políticos, no podían desarrollar el comercio, por lo tanto esto generó un gran, pero gran descontento. Bien, ahora las condiciones mundiales, ¿sí?, se alinearon, ¿sí?, en 1810 para que se desarrolle la revolución. Recordemos que estuvimos viendo, para sintetizar básicamente, lo que es la revolución industrial, la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa y todo lo que conlleva hasta 1810, que cae la Junta Central de Sevilla. Una vez que se genera eso, se llama un cabildo abierto. El primer cabildo abierto es el 22 de mayo de 1810, donde se comienza a debatir qué medida o qué forma de gobierno se iba a establecer. El 24 de mayo de 1810 se establece como una nueva forma de gobierno en donde van a seguir gobernando los españoles, cosa que no gustó a los criollos. Sí, nuevamente se decidió una nueva forma de gobierno el 25 de mayo de 1810, que va a ser lo que sería la primera junta. Bien, a partir de ese momento se comienzan a desarrollar una serie de conflictos, y que los vamos a ir viendo más adelante, pero son más que nada internos. Obviamente que son externos, pero internos en cuestiones de posturas políticas, ¿sí? Por eso podemos decir que vamos a tener a la primera junta, la junta grande, primer triunvirato, segundo triunvirato y el directorio. Bien, son una serie de conflictos internos que se van desarrollando, que van a generar que no, ¿cómo es? Que no se pueda asentar, por así decirlo, un único gobierno, ¿sí? Pero bueno, lo cierto en esto es que esas van a ser las causas. Obviamente va a ser pregunta de examen cuáles fueron las causas principales o cuáles fueron los acontecimientos a nivel mundial que generaron que se genere la revolución de mayo de 1810. Ahora bien, una vez esto, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que los españoles no se van a quedar quietos con estas medidas. Es más,
una vez que Fernando VII sale de prisión, se van a buscar, por así decirlo, volver a adquirir, ¿sí? El poder que se tuvo en América, el control estricto y demás. Por lo pronto se comienza a pensar en cómo vencer a los españoles, cómo va a ser la forma de participación, ¿sí? La forma de repartición de la tierra y demás. ¿Por qué? Porque si bien, a ver, los criollos ya venían pensando en esta idea de revolución, lo cierto es que tenían todas esas dudas y se comenzaron a debatir. ¿Por qué se comenzaron a debatir? Y porque nos vamos a encontrar con un cierto sector de la población que quería tomar una cierta medida y otro sector de la población que quería tomar otra medida totalmente diferente. Por ejemplo, a ver, el miedo que se va a tener, ¿sí? Es el miedo, por así decirlo, a los españoles. ¿Por qué? Porque, a ver, España era una gran potencia, en ese momento era potencia, nosotros no lo éramos, ¿sí? Por lo tanto, se va a tener ese miedo de decir, bueno, a ver, y si vienen los españoles a querer atacarnos, ¿vamos a tener las herramientas o vamos a poder organizarnos de tal manera para poder hacerle frente a la situación? ¿Sí? Esas van a ser las dudas y se van a hacer la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Cómo vencer a los españoles? ¿Bien? Vamos a tener un sector que piensa de una manera, un sector que piensa de otra. Obvio que nos vamos a encontrar con un sector mucho más radical y también nos vamos a encontrar con un sector mucho más conservador. Por ejemplo, los criollos, que van a ser las personas que van a llevar adelante la revolución, vamos a encontrarlos divididos en dos fracciones, por así decirlo. Por un lado se van a encontrar los criollos que van a ser como más temerosos y no van a ser tan radicales a la hora de querer desarrollar, por así decirlo, algunos cambios sumamente drásticos. Bien, vamos a encontrarnos con un sector del criollismo que van a decir, bueno, a ver, tenemos que ser más cautos, tenemos que pensar, tenemos que idear planes a la hora de atacar. ¿Sí? Pensaban, y por este lado, digamos, yo podría llegar a compartir este pensamiento que tenían, era que no tenían que atacar de manera directa, digamos, en desarrollar una guerra tan de impacto directo. Por ese lado, por ahí comparto, porque, a ver, era una gran potencia y demás, pero también, y acá se va a generar una gran discusión, dicen, bueno, a ver, no ataquemos de manera directa, ¿no? Sino que tratemos de llegar a un acuerdo. Bien, y acá está, digamos, lo que tampoco comparto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos van a decir, bueno, a ver, llegamos a un acuerdo, bueno, ¿qué acuerdo, no? Ahí está, ¿qué acuerdo? Que sigan gobernando ellos, ¿sí? Está bien, no atacamos de manera directa, pero siguen gobernando ellos. Y ahí se comienza a generar. La historia argentina va a estar marcada por nunca llegar a un acuerdo, ¿sí? Otro factor, decían que tenían que conseguir, y acá vamos a encontrarnos con otra facción del criollismo, tenían que conseguir una independencia, ¿sí? Tenían que llegar a tener una soberanía, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a decir, a ver, si nosotros tenemos una independencia total y nosotros somos soberanos y somos reconocidos como un país, vamos a poder generar como aliados, ¿sí? O buscar alguna intervención o un protectorado de una potencia extranjera, ¿sí? Pero bueno, a ver, van a decir que no tienen que haber enemigos revolucionarios que vayan en contra de esto, ¿bien? ¿Por qué? Porque si hay personas que están en contra de esto, bueno, se va a generar un gran problema, ¿sí? Entonces vamos a encontrarnos con una facción que quería que los españoles sigan teniendo el poder y con otra facción que decían, bueno, a ver, necesitamos una independencia, buscar un aliado de alguna gran potencia mundial que nos genere un protectorado para poder hacerle frente al contraataque español,
Bien, y ahí se comienzan a generar diferentes tipos de encontronazos y de pensamientos. Bien, obviamente que no va a ser la única disputa o discusión que se va a tener. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar en que comienzan a pensar en cómo organizar el nuevo Estado, ¿sí? ¿Cómo va a ser la forma de gobierno? Bien, ¿cómo va a ser la forma de participación? ¿Qué va a pasar con la propiedad privada de la tierra? ¿Qué va a pasar con la política comercial, con la política exterior? Y lo cierto es que en este punto va a costar un montón en ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con un grupo social que quiere una cosa, un grupo social que quiere otra. Por ejemplo, en cómo vencer a los españoles nos vamos a encontrar con un grupo social que ni siquiera quiere luchar, ¿sí? Y con otro que busca una independencia total. Por lo pronto, en cómo organizar el nuevo Estado, nos vamos a encontrar con tres posturas. La primera de ellas va a ser el centralismo, la segunda de ellas va a ser el federalismo y la tercera de ellas va a ser el localismo. Estas posturas posteriormente van a desencadenar en un gran conflicto que se va a llamar unitarios y federales, que es básicamente en cómo se comienza a pensar en organizar el nuevo país. Entonces no llegan a un acuerdo y se genera ese conflicto interno, ¿sí? El centralismo va a proponer la existencia de un gobierno central, un gobierno muy fuerte, ¿sí? Que va a manejar y va a nombrar, ¿sí? A los gobernadores de cada región y de cada provincia. ¿Sí? Este gobierno central va a tener la potestad de elegir a los gobernadores de las provincias y de las regiones. ¿Sí? ¿Qué va a generar esto? Que cada provincia pierda autonomía, ¿sí? Y va a buscar una mayor unidad en las decisiones políticas. A ver, que cada provincia pierda autonomía quiere decir que no va a poder decidir nada, no va a tener ni voz ni voto. Todo lo va a decidir el gobierno central y acá comienza el verdadero problema. Ahora bien, el federalismo va a proponer la autonomía de cada región o de cada provincia, que tenga autonomía, que tengan libertad, ¿sí? Pero que cada región cuente con un gobierno propio, con sus propias leyes, ¿sí? Y que puedan ejercer su propio poder. Pero también van a plantear algo muy importante, que es la necesidad de tener un gobierno unificado que gobierne, valga la redundancia, a toda la región. Es decir, la necesidad de la existencia de un gobierno nacional al que las provincias deleguen sus poderes. Por ejemplo, a ver, ¿qué poderes pueden delegar estas provincias? Bueno, el manejo de las relaciones exteriores, por ejemplo, ¿sí? Esto es básicamente como el agua y el aceite entre el federalismo y el centralismo. Y algo mucho más radical va a ser el localismo, en donde va a proponer una autonomía total de cada provincia. Es decir, que tengan autonomía y que no haya un gobierno centralizado que unifique a toda la región. ¿Sí? Van a sostener la defensa de los intereses de cada provincia sin ver la necesidad de crear un gobierno común. Esto va a generar un gran problema, ¿por qué? Porque hay provincias que tienen mucho y provincias que tienen poco. Por ejemplo, a ver, Buenos Aires tiene el puerto y la aduana, por lo que le deja mucha, pero mucha plata. Y si nos vamos a otras provincias, no tienen un puerto y la aduana, y si lo tienen no son reconocidos a nivel mundial, por lo que todos van a querer comercializar en Buenos Aires. Entonces, se va a generar un crecimiento económico muy desfavorable, Buenos Aires va a crecer y las demás provincias van a entrar como en crisis económica porque no tienen cómo abastecerse o cómo bancar un gobierno autónomo. Por otro lado, se comienza a debatir qué forma de gobierno establecer. Si establecer una monarquía constitucional o si establecer una república. ¿Sí? A ver, vamos a encontrarnos con un sector
que va a decir, bueno, a ver, necesitamos tener una monarquía constitucional con un rey en donde todos los poderes estén en manos de este rey, ¿sí? En donde tenemos que tener en cuenta que su gobierno va a durar toda la vida y es hereditario, es decir, que los hijos y los hijos de sus hijos van a adquirir y van a seguir en el poder. Bien, puede haber un parlamento, ¿sí? Pero bueno, lo cierto es que plantean la idea de una monarquía constitucional. Incluso, a ver, se comienza a debatir esto, ¿sí? Van a haber personas que dicen, bueno, a ver, planteamos una monarquía constitucional, ¿sí? Pero que el rey sea un nativo americano, por ejemplo, un rey inca. ¿Para qué? Para devolverle lo que alguna vez los españoles le robaron. Otros sectores van a decir, bueno, a ver, vamos a plantear una monarquía constitucional, pero que el rey sea un príncipe europeo, así también podemos establecer lazos con alguna gran potencia europea por las dudas que tengamos algún conflicto con España. Y hay otro sector que dice, la verdad que para mí la monarquía no sirve y tenemos que establecer una república, que es más que nada un gobierno conformado por mandatarios, por funcionarios, donde tienen una duración en el cargo de manera limitada, son elegidos periódicamente, no plantean la centralidad de un poder, bien, sino más bien tiene los principios básicos de la división de poderes. Básicamente una soberanía popular, una gran responsabilidad de los funcionarios, una igualdad ante la ley y demás, ¿sí? Entonces vamos a encontrarnos con esos tres tipos de posturas que van a querer establecer, ¿sí? A la hora de establecer un gobierno. Bien, entonces, bueno, tenemos, bien, cómo organizar un nuevo Estado, cómo gobernar ese nuevo Estado y cómo va a ser la forma de participación. Bien, acá yo planteo las dos posturas y les voy a decir más o menos hasta a mediados de 1900 qué postura ganó. Bien, voy a spoilear un poco. Van a plantear una participación oligárquica y democrática. Oligárquica van a ser todas las personas de la élite que van a poder participar, van a tener solamente personas que tienen plata, que tienen tierras y demás. Y democrática es más que nada una participación mucho más amplia. Lo cierto acá es que si bien se plantea esta idea, la que va a ganar obviamente es la forma de participación democrática. La élite va a gobernar, ¿sí? No van a poder participar todos y todas, ¿sí? Recién con la ley Sáenz Peña es como el inicio de la democracia en Argentina, pero para esto van a faltar más o menos como 100 años. Bien, pero bueno, está bueno que lo sepan porque se plantea ese debate, ¿sí? Ahora bien, lo cierto es que una vez que se genera la independencia de España, se rompe el lazo y posteriormente se genera la independencia de España, todos esos territorios que España en algún momento tuvo en América pasaron a ser del país que se independiza. Por eso las Malvinas son argentinas, porque dentro de esa independencia y de ese territorio entran las Malvinas. Ni hablar también que se encuentra dentro de nuestra plataforma marina y demás, ¿sí? Legalmente y legítimamente son argentinas. Una vez que se genera eso, dicen, bueno, a ver, ¿qué hacemos con la tierra? Y acá se plantean dos cosas. Bueno, a ver, vamos a plantear una postura latifundista y una reforma agraria. Habían sectores, si mal no recuerdo, creo que Artigas en Uruguay, en lo que hoy sería Uruguay, desarrolló una reforma agraria que es básicamente repartir la tierra entre las personas que lo necesitan, pero también vamos a tener a los grandes terratenientes que plantean tener una gran cantidad de tierra en pocas manos, ¿sí? La verdad que es cierto que el latifundio siguió estando, incluso hoy en día sigue estando, pero bueno, también se plantea esto, ¿sí? Y los últimos dos aspectos que se plantean es cuestiones de política comercial, ¿sí? Se comienza a plantear, bueno, a ver, somos más liberales, somos más proteccionistas, se plantea un libre cambio en donde se plantea la libre entrada y salida de mercancías con tarifas o impuestos muy bajos o sin impuestos aduaneros para fomentar la importación de productos manufacturados, ¿sí? Y la exportación de productos primarios, es decir, vender la materia prima a lo que sería el mundo. Los defensores del libre cambio van a argumentar, ¿sí?, que cada país debe dedicarse a las actividades que le resulten más lucrativas y en este caso América,
o lo que sería Argentina, lo que más lucrativo es básicamente la venta de materia prima. Pero también nos vamos a encontrar con un sector proteccionista en donde plantea proteger lo nuestro, ¿sí? Poner impuestos o la prohibición de entradas de productos manufactureros extranjeros que compitan con nosotros. Los defensores del proteccionismo van a opinar que el libre cambio va a destruir toda la pequeña industria o las producciones internas, ya que no se va a poder competir, por ejemplo, con Gran Bretaña, ¿sí? Y que, bueno, van a generar un atraso agrario en los países que la aplican. Y por último, se comienza a debatir en qué hacer con la política exterior, y acá va a estar todo muy relacionado. Si se genera una subordinación o se genera una independencia. La subordinación va a ser buscar siempre una dependencia de alguna potencia mundial para tener o para que ejerza una especie de protectorado. Y por otro lado, una independencia total, como por ejemplo la va a plantear Mariano Moreno, en donde se tiene relación con los demás países, pero siempre se respeta los intereses propios e internos de nuestra región. Entonces, esta postura va a rechazar rotundamente las intenciones de dominación política y económica. Bien, esto último que estuvimos hablando va a ser un gran foco de conflicto, porque van a haber personas que van a decir, bueno, necesitamos un protectorado, y vamos a tener personas también como San Martín que dicen, bueno, a ver, necesitamos una independencia, necesitamos generar alianza, necesitamos abrirnos al mundo. Así que bueno, gente, eso es todo por hoy.